¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos un video realmente insólito, de esos que vos decís, nah, imposible, esto no puede haber pasado. Pero sí, fue real, muy real la historia que te voy a contar, y que solo la vas a encontrar acá, por supuesto, en nuestro canal de episodios insólitos del fútbol. En el día de hoy te vamos a contar las peripecias que tuvo que pasar el plantel de la selección de Colombia para disputar la Copa América, que en esa época se llamaba Sudamericano, en el año 1945 en Chile, y que significó el debut total de la selección cafetera en la máxima competencia y cita deportiva del continente. No te voy a adelantar nada porque quiero que lo veas hasta el final, así que te invito a que te suscribas al canal y nos pidas abajo en los comentarios qué historia querés que narremos fiel a nuestro estilo sobre algún episodio insólito del fútbol que no hayamos hecho. Ahora sí, todo listo, empecemos con la historia de hoy. ¡Dale, compadre! Antes de arrancar hay que contextualizar un poco cómo arrancó todo esto. La Copa América nació en 1916, producto de los festejos argentinos por el centenario de su independencia, aunque había habido un antecedente de un torneo en 1910, producto del centenario de la Revolución de Mayo en Argentina. Oficialmente ese título y ese campeonato no figura en ningún registro que había ganado Argentina. La Celeste y Blanca organizó el torneo con 3 invitaciones, la primera Copa América, a Uruguay, a Brasil y a Chile. Si bien Paraguay ya tenía fútbol y una asociación, aún no tenía una selección oficial, por eso no fue invitado, y además tampoco quería ir. Y como verás, 3 países eran del Atlántico y 1 del Pacífico. Entonces, para llegar a Buenos Aires, Uruguay cruzaba el Río de la Plata en barquito, llegaba enseguida. Brasil más o menos también, por el Atlántico o principalmente por los ríos del interior en Argentina, llegaba en barco. Y Chile era el que más lejos estaba, pero lo hacía mediante tren, desde Mendoza hasta Buenos Aires. Pero a medida que la Copa América avanzó con los años, se fueron incorporando otras selecciones y se fueron incorporando otras sedes, y los viajes comenzaron a ser verdaderas odiseas para llegar a destino final, porque Sudamérica es un continente muy grande, a diferencia de Europa, que en tren en esa época llegabas a todos lados, o por lo menos llegabas rápido a los países más futboleros. En cambio acá en Sudamérica tenías que pasar selvas, cordilleras, desiertos, ríos, ciudades, alturas montañosas, playas y un montón de accidentes geográficos y climas en épocas que aún el avión no era comercial. Entonces la precariedad del transporte y las economías de los países, que veían innecesario pagarle el viaje a un equipo para jugar un torneo de fútbol amateur, hacían que muchas selecciones al principio no participaran de todas las Copa América porque no tenían plata o porque se jugaba muy lejos. Pero hubo casos insólitos donde el espíritu deportivo se sobrepuso a todos y contra todo, y terminaron alcanzando verdaderas hazañas de viaje como Ulises en la Odisea, Marco Polo o Gulliver. Por ejemplo, la selección de Paraguay en la Copa América de Perú en 1939 hizo el viaje en barco desde Asunción por el río Paraná argentino hasta Buenos Aires. Luego se tomó el tren trasandino que unía Buenos Aires con Mendoza, y de ahí hasta Santiago de Chile, y luego en camión hasta Valparaíso, y desde este puerto chileno directamente por el Pacífico hasta llegar a Lima, Perú, en otro barquito. Una tremenda aventura, En 1942 Uruguay organizó la Copa América y Ecuador fue invitado a jugarla. El equipo ecuatoriano salió de Guayaquil en barco, costeando todo el Pacífico sudamericano hasta el puerto de Valparaíso, luego en tren hasta la capital en Santiago, y luego cruzar a Mendoza, y de ahí seguía en tren hasta Buenos Aires, y finalmente otra vez en barquito hasta Montevideo. Tremendísima odisea, Y ojo, hay un antecedente muy loco que no se sabe si es cierta o no la historia, pero cuentan que la Copa América de 1919, jugada en Brasil, Chile al regreso de su país cuando terminó el campeonato quedó varado en Mendoza, en Argentina, porque el paso internacional estaba bloqueado por las intensas nevadas de esos días que duró justo el campeonato. La selección chilena quedó varada 3 meses en Argentina y volvió a su país, ¿sabes cómo? Emulando casi la aventura de San Martín, en mula y a caballos, por la cordillera hasta llegar a su nación. Pero eso anda a chequearlo a la con... Pero lo que vivió Colombia en 1945 es digno de una película de bajo presupuesto. Mirá. La cosa ya arrancó mal, porque la Conmebol reconocía a la Asociación de Fútbol Colombiano, que aún era amateur, con base en Barranquilla, o sea, la Asociación del Atlántico Colombiano, que se disputaba la contra y la manija del fútbol con la región de Antioquia. La invitación fue para la sede del Atlántico, entonces los de Antioquia se enojaron y se negaron a prestarle jugadores a la selección colombiana del Atlántico, que iría a Chile. Entonces la Colombia fue en su mayoría con jugadores del Atlántico, 12 jugadores de Barranquilla, 5 de Magdalena, 1 del Caldas y 1 solo de la región de Antioquia. Un jugador de Medellín, Bogotá, el norte de Santander, Cali, Armenia y Bucaramanga, y todo el este colombiano out de la Copa América y también de la selección.
El viaje era sencillo, en barco era sencillo, de puerto en puerto. Se cruzaba todo el Pacífico desde Colombia hasta Valparaíso, porque la Copa se jugaba en Chile, pero la cosa se recomplicó todo. La idea original era y fue tomar un avión desde Barranquilla hasta el puerto de Buenaventura. Un avioncito chiquito, para viajes internos. Todavía había bastante miedo para viajes largos y no había tanto dinero para hacerlo porque también era costoso. La Copa América empezaba el 14 de enero de 1945 y el viaje de los colombianos comenzó antes, el 19 de diciembre de 1944. Un mes antes se hizo el viaje en avión desde Barranquilla hasta Cali. Llegaron y de Cali en tren hasta el puerto de Buenaventura. También llegaron, pero tarde. La puta que los parió. Es que el barco que iba de Buenaventura hasta Valparaíso partió sin ellos el día anterior. O sea, llegaron tarde un día, quedaron varados y encima el próximo buque salía en semanas, cuando la Copa ya iba a arrancar. Entonces no sabían qué hacer y decidieron rápido el mismo 19 volver en tren hasta Cali e hicieron noche ahí. El 20 de diciembre, vía terrestre, o sea, en camiones y en colectivos pasajeros que encontraban, salieron de Cali hasta Popayán y llegaron. Y de ahí hasta Pasto, al sur colombiano. Y de ahí encima cruzar el límite y llegar a Quito, Ecuador. También llegaron, pero con muchísimos problemas. Es que el viaje por caminos tortuosos selváticos, carreteras muy malas y transportes inesperados y precarios hicieron que el camión que los trasladaba a Quito se rompiera a 5 kilómetros de la capital antes de llegar. Entonces los jugadores colombianos cazaron sus propias mochilas y valijas al hombro y llegaron caminando a Quito. Sí, caminando a la capital de Ecuador. Entonces ya en la capital se tomaron el tren otra vez hasta Guayaquil, el puerto del Pacífico por donde salió toda la riqueza sudamericana hacia Europa 300 años antes. Pero bueno, estamos acá. De Quito a Guayaquil en tren significó un alivio entre tanto vaivén de viaje por vía terrestre. Pero no contaban con algo. No había ese día barco que uniera Guayaquil con Valparaíso. Pero la puta madre. ¿Qué hacían? ¿Abandonaban o seguían? El orgullo pudo más y el espíritu deportivo también. Entonces siguieron y siguieron. ¿Pero cómo? A patín, viejo. A patín. No, a patín no, a pata. Sí, salieron el 23 de diciembre de Guayaquil caminando hasta que encontraron pasajeros medios de transporte que pudieran llevar una veintena de personas con valijas, caras demacradas sin dormir, con hambre, cansados, como si fueran refugiados de algún país que los echó a la mierda. No, eran jugadores de la selección de Colombia. Camiones, algunos buses buena onda, tractores, otros tramos a pie, cruzaron desde Ecuador hasta llegar a Perú. Una vez en el país inca había que llegar al otro puerto, a Lima, pero faltaba un montón, todavía estaban en la otra punta del país. Entonces pasaban los días y los colombianos fueron de pueblito en pueblito peruano, parando para descansar. Pasaron la Navidad de 1944 en un pueblo que ni el nombre se acordaban, decían los periodistas que entrevistaron a ese mítico equipo tiempo después. La hospitalidad del pueblo peruano quedó enmarcada para siempre en los colombianos, cuando recordaban que había gente de casas chicas pero de corazón grande que le prestaba un lugar para dormir, hasta camas cómodas, comida y hasta algo de dinero para seguir el viaje más adelante, aunque sea tener dinero para comer algo en el camino, ¿no? Era realmente una verdadera travesía futbolera. Y llegó el 31 de diciembre de 1944 y los colombianos finalmente llegaron a Lima, Perú. Ya en la capital peruana hubo atenciones y gestos solidarios con los colombianos como nunca de parte de colegas futbolistas peruanos y de clubes también locales, que entendieron y entendían las peripecias del viaje, como cuando Perú debía viajar a Brasil o a Uruguay, que también se les complicaba muchísimo en el viaje. Había sentido de solidaridad absoluta con el conjunto cafetero que venía caminando desde Ecuador. De hecho, hubo un episodio insólito donde el Racing de Avellaneda, el equipo argentino, visitó Lima en esos días y se realizó un amistoso con un conjunto local en el Estadio Nacional. El conjunto colombiano desfiló en la cancha antes del partido, recibiendo un gran aplauso y una gran ovación, y pudieron ver el match en cómodos lugares de la cancha en calidad de invitados. Loquísimo. Finalmente alguien se apiadó de la situación y fue el presidente de Perú de entonces, Manuel Prado. Vio la situación y lo conmovió un montón. Entonces realizó una gestión para que un barco pequeño que transportaba azúcar hasta Chile admitiera en calidad de eventuales pasajeros a los jugadores colombianos. Y sí, lo lograron. Faltaba una semana todavía para que arranque la Copa América y los colombianos todavía estaban en Perú, pero se embarcaron esa misma noche en un barco tan precario que solo tenía 2 camarotes y hacía agua por todos lados. Dicen algunos textos que varios jugadores oficiaron de inesperados marineros, otros racionaban el sueño con el lugar porque había muy pocas camas y otros solamente contemplaban la locura que estaban viviendo, pero sabiendo que ya estaban rumbo a Chile. Y llegaron a Valparaíso el 13 de enero y de ahí en tren hasta Santiago, llegando el 14 de enero de 1945 a la capital, el día que arrancaba la Copa, y luego de 25 días de viaje y travesía extraordinaria por toda Sudamérica.
Colombia debutaba en la Copa América el 15 de enero, o sea, al otro día que llegó, contra Argentina encima. Pero los organizadores chilenos se apiadaron de la situación colombiana, que llegaron con la justa y hechos mierda de tanto viaje, y reprogramaron ese partido para otra fecha. Finalmente Colombia debutaba en la Copa América un 18 de enero del 45, 4 días después de llegar a Santiago, contra Brasil, y perdió 3-0, con un gran partido de Leno de Freitas, que metió un par de goles. 10 días después perdió con Uruguay 7-0, 3 días después cayó con Chile 2-0, y el 7 de febrero se jugó el reprogramado con Argentina, y Colombia perdió 9-1. Y luego vinieron finalmente los puntos. El 18 de febrero le ganó a Ecuador 3-1, y 3 días después empató con Bolivia 3-3. Colombia cerró el torneo con un aceptable quinto puesto de 7 equipos, con un triunfo, un empate y 4 derrotas. Pero eso no fue todo. Colombia se consagró ganador de la Copa Mariscal Sucre. ¿Qué mierda era esta copa? Era una insólita copa amistosa que se disputaban los equipos chicos de la Copa América. Los grandes eran los 4 fundadores del torneo: Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, que justamente terminaron, como ves acá, en los primeros 4 puestos. Los que vinieron después, al afiliarse y participar de la Copa América años después de la fundación, eran considerados equipos chicos, y se jugaba un mini torneo aparte. Y como el único entre Colombia, Ecuador y Bolivia que había ganado era Colombia, 3-1 Ecuador, se quedó con el trofeo de los chicos. Una cosa increíble. Pero hubo un bardo político que explica la cosa de Colombia, la porfía colombiana de llegar a Chile por cualquier medio, y es la que te conté al principio. El fútbol en Colombia estaba regido por 2 asociaciones: la del Atlántico, con base en Barranquilla y reconocida por la Conmebol y la FIFA, y la Asociación de Antioquia, con base en Medellín. La Asociación de Antioquia criticaba a la otra de no haber participado de las Copa América anteriores, porque habían monopolizado el fútbol colombiano en una sola región, dejando muchas ciudades importantes afuera. Y como Barranquilla, como toda ciudad costera, era la capital del fútbol en Colombia, como en todo el mundo del fútbol, que nació en los puertos que venían los ingleses con una pelota, los de Medellín, junto a los de Cali y Bogotá, estaban amenazando con sacárselos de encima. Eduardo de Castro, el representante de la comitiva colombiana que viajaría a Chile con el equipo, tenía una orden estricta por parte de la Asociación del Atlántico: jugar la Copa América sí o sí, llegar a Chile contra viento y marea, no importa lo que hagan, no importa lo que sufran, hay que llegar y jugar, porque si se volvían a ausentar una Copa América más, Antioquia iba a pedirle a la FIFA que intervenga a la otra asociación, porque no enviaba selecciones a los torneos internacionales que eran invitados. Un quilombo político tremendo que derivó en la travesía más loca que se tenga historia en la Copa América. Hubo otras, como te conté antes, pero ninguna tan alocada, inverosímil y extraordinaria como la que vivió la selección de Colombia en 1945, cuando lo importante era jugar y representar a tu país sea como sea. ¿El fin justifica los medios? Sí, y también los miedos. Si te gustó esta historia, regálame un buen like así, un comentario y compartí este video con tu amigo colombiano. No te olvides de suscribirte al canal, que ya estamos cerca de los 7000 y quiero llegar como Colombia a Chile. Yo me voy, pero vos quedate viendo estos videos. ¡Nos vemos!